Empezamos. Bueno, muy buenas tardes, días, madrugadas, trasnochadas, como quiera que se encuentren en estos momentos en el que están viendo el video. Seguimos con nuestra clase de escenotecnia con énfasis en iluminación teatral. Bueno, la clase de hoy vamos a ver planos de iluminación, planos y ángulos de iluminación, ¿vale? Así que presten mucha atención a qué es un plano o un ángulo de iluminación. Básicamente, un plano o un ángulo de iluminación es la manera en que nosotros ubicamos nuestros equipos de iluminación en diferentes partes de nuestra parrilla de luces o en las diferentes partes de nuestro escenario. Y esto va a generar un significado distinto según cómo yo ubique mi equipo, según la ubicación que tenga y según el ángulo que tenga de iluminación va a generar diferentes dinámicas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a empezar con nuestras más básicas y vamos a hablar de una luz frontal. Bueno, pues es una de las fuentes de luz principales. Como su nombre lo indica, se ubica de una manera frontal en el escenario y ilumina en general la escena. Todo el mundo, pues, creo que ha conocido que es una luz frontal. Hay un problema con la luz frontal y es que reduce la profundidad porque pues baña todo el proscenio. Entonces ahí es donde se necesita tener más iluminación en la parte de atrás para darle un sentido de profundidad. Como vemos aquí en el muñequito, teniendo en cuenta la relación del público, pues el equipo que ubicamos de una manera frente en la escena, frente a los actores, bailarines y demás. Y como lo vemos aquí en el ejemplo, pues ese es el efecto que causa. ¿Sí? Baña absolutamente toda la parte del objeto a iluminar y pues podemos ver como grandes detalles ahí. ¿Listo? Esta es nuestra primera luz, nuestro primer plano de luz, que es la luz frontal. Seguimos con la luz lateral. Bueno, como su nombre lo indica, se produce cuando ubicamos un equipo al lado del objeto a iluminar, en este caso nuestro bailarín, actor o demás. Lo más destacable de este tipo de iluminación pues son las sombras que produce. Las sombras de los objetos iluminados lateralmente muestran el relieve de las superficies o lo modulan, lo trabajan. Los relieves, arrugas del objeto a iluminar pues cobran gran importancia. Entonces, teniendo en cuenta este enunciado, pues es la luz que ubicamos a los laterales de nuestro objeto a iluminar. Hay que tener en cuenta que se puede colocar desde diferentes planos, ¿sí? Desde un plano alto, desde un plano bajo, desde un plano medio, y así vamos a tener diferentes resultados. Estas luces están ubicadas desde un plano medio, como a la misma altura del objeto iluminado, y estos son los resultados que podemos ver. Tanto si iluminamos por el lado izquierdo como por el lado derecho vamos a tener diferentes resultados. Nuestro siguiente plano de luz es la luz cenital. Bueno, hace referencia a la fotografía o dirección de luz que toma desde arriba hacia abajo. Básicamente es un plano de luz totalmente vertical. Y este se utiliza cuando se quieren generar sombras o se busca algún resultado dramático en el escenario. Entonces, como lo vemos aquí en nuestro muñequito, en nuestro diagrama, pues se ubica totalmente vertical sobre el objeto o la persona a iluminar y esta imagen pues nos muestra un poco los resultados. Si se dan cuenta, pues genera unas sombras bastante dramáticas. Pues coge todos los huequillos de los ojos, la nariz, las mejillas, los pómulos, la quijada. Entonces, pues este es un poco de los resultados que se puede obtener mediante una luz ubicada en un plano cenital, que es totalmente de arriba hacia abajo. Luego tenemos la contraluz. Bueno, pues esta, como su nombre lo indica, se ubica en contra del objeto en relación al público. Aquí, como lo vemos en nuestro ejemplo, tenemos al público que está mirando hacia la izquierda, a nuestro bailarín, y este equipo está iluminando desde atrás. Entonces va a generar este tipo de siluetas, este tipo de luz que no deja ver los rostros, no deja ver muchos detalles, como si lo veíamos en la luz frontal. Es la contraparte de este tipo de luz. Cuando vemos una luz frontal, pues vemos todos los detalles del rostro, todo lo que vemos en el frente.
pero la contraparte pues es esta luz, esta contraluz, ¿vale? Entonces generalmente se utiliza para generar siluetas, para generar esos efectos en donde no queremos ver la identidad de algún personaje, sino queremos ver lo que está haciendo una acción o las siluetas. Bueno, luego de esto tenemos nuestra luz picada. Esa luz picada es muy similar a nuestra luz cenital, solo que cambia el ángulo, o sea, va bajando un poco más el ángulo para lograr otros objetivos. Si se dan cuenta, la luz cenital, como lo veíamos anteriormente, pues tiene un efecto mucho más dramático. Este logra matizar un poco más logra matizar un poco más la escena. Produce unas sombras muy duras y verticales, generando zonas muy oscuras y otras muy iluminadas. Como vemos el ejemplo acá de Ingrid Bergman, logra generar unos detalles bien interesantes, y en esta imagen del ciudadano Kane, pues aquí lo vemos con un poco de ghost, ¿no? Como con una línea que está ahí, pero podemos ver el ángulo de luz que no es totalmente cenital, sino que va picado. Y este ángulo picado también lo podemos organizar según nuestra necesidad. Podemos dejarlo más picado, más cenital o en una dirección más hacia la lateral. Entonces lo podemos ir organizando. Nuestro siguiente plano de luz pues es el contrario, es el contrapicado. Esta luz ya no se ubica desde arriba, sino que se ubica desde abajo de nuestro objeto o persona a iluminar. Produce unas sombras antinaturales. ¿Por qué nos referimos a unas sombras antinaturales? Porque la mayoría de las sombras se generan hacia abajo. La luz natural viene desde arriba. No tenemos en la naturaleza alguna fuente de luz que ilumine desde abajo. Nuestra fuente principal de luz es el sol, y esta viene siempre desde arriba. Por eso es mucho más natural encontrar planos frontales e incluso planos laterales y cenitales, porque es una luz mucho más amigable, mucho más, que se intuye mucho más, que se lee mucho más tranquilamente que esta luz de contrapicado. Entonces, si se dan cuenta en las imágenes, produce unas sombras hacia arriba. Aquí podemos ver mucho más esta expresión mucho más dramática. Generalmente se utiliza mucho más para escenas de terror y demás. Se consiguen efectos mucho más misteriosos. Depende también del ángulo que nosotros vamos a ir ubicando, ¿vale? Entonces tenemos una luz, primero tenemos una luz cenital, que es completamente vertical, desde la parte más vertical que podemos tener, y luego vamos a ir encontrando que si esta luz va bajando, pues vamos a tener una luz contrapicada, vamos a tener una luz, unos laterales, y vamos a llegar a encontrar estos contrapicados. Es una luz que se va ubicando más desde abajo. Luego de eso tenemos nuestra luz nadir. Nuestra luz nadir es todo lo contrario a la luz cenital. Como decíamos, la luz cenital es lo que está mucho más arriba, y esta se encuentra totalmente desde abajo, de abajo hacia arriba. El efecto que provoca es muy similar al contrapicado, pero es mucho más misterioso, mucho más siniestro, porque pues si se dan cuenta en la imagen, pues es una luz que va bien desde abajo, generando unas sombras distintas, mucho más dramáticas, terroríficas. Y como les decía anteriormente, este tipo de iluminación se utiliza más para generar estos ambientes misteriosos y terroríficos, diferente a una luz cenital o una luz frontal. Incluso cuando hablábamos de un plano contrapicado, pues también vamos a lograr este efecto mucho más dramático y terrorífico. Bien, estos son nuestros principales planos de iluminación. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un diseño y cuando hablamos de planos de iluminación, no podemos pensar en que estos planos son bidimensionales. No podemos solo hablar de que vamos a trabajar en planos X y Y, como del cuánto ancho y cuánto alto, sino que también tenemos que hablar de profundidad.
Entonces hay que tener en cuenta que estos planos pues van jugando de una manera más no plana sino tridimensional y los podemos utilizar teniendo en cuenta la relación del público, pero también teniendo en cuenta la visión o el punto desde donde nosotros estamos diseñando. Si estamos diseñando desde arriba, desde un frontal o un lateral. Y como les muestro en este cilindro, pues hay diferentes maneras en las que yo puedo direccionar la luz y así lograr diferentes objetivos. Entonces, un contrapicado no es un plano fijo, es una zona en donde yo puedo ir ubicando, pero yo puedo ir subiendo más hacia los laterales o convirtiendo este ángulo de luz mucho más hacia el nadir, ¿sí? Los únicos que sí son realmente fijos, pues es el nadir y el cenital. Pero incluso estos planos yo puedo irlos corriendo un poquito más para asimismo generar nuevos resultados, nuevas sombras y buscar nuevos resultados de lo que yo necesito para mi montaje. Así como el picado no significa que tenga un tipo de angulación específica, yo puedo irlo poniendo más contrapicado o puedo irlo picando más, o sea, dejándolo mucho más vertical hasta tal punto que pueda llegar al cenital si lo necesito. Y si lo vemos de profundidad, digamos de proscenio hacia atrás, pues también puedo ir ubicándolo desde un frontal, ubicando el equipo hasta que se me vuelva un cenital o que se me vuelva un contra picado o un contra total que esté ubicado realmente desde atrás del escenario. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que hay un montón de posibilidades a partir de estos principales planos y ángulos de iluminación. Como les muestro aquí, estamos hablando de 3 planos, de plano X, de plano Y y del plano Z. Para no confundirnos tanto, podemos hablar de lo alto, de lo ancho y de la profundidad de un espacio, ¿sí? A eso nos referimos con un espacio tridimensional. Aquí vamos a ver un ejemplo. Si nosotros vemos el objeto, en este caso nuestra actriz de frente, pues podemos ubicar un plano cenital, un plano picado, un plano normal, a que nosotros vamos a llamar lateral, un contrapicado y un nadir. Pero si lo vemos de perfil, también podemos encontrar este tipo de plano. Cenital, picado, normal al que vamos a llamar frontal o lateral según la ubicación del equipo, contrapicado y nadir. ¿Listo? Así que así concluimos como los principales planos y ángulos de iluminación que nosotros manejamos. Aquí lo vamos a ver con una vista cenital, una vista desde arriba hacia abajo. Ya no lo estamos viendo frontal o lateral, sino que lo estamos viendo desde arriba. Y aquí vamos a ver la diferencia entre qué es un contra, qué es un frontal, a lo que llamamos rosada, es pues lo que llamamos laterales, trasera o lateral frontal. ¿Listo? Entonces, como también en la manera que yo voy ubicando el equipo, pues también me va cambiando el ángulo de iluminación y asimismo me produce sombras o me ilumina, resalta más una parte específica. Bueno, aquí les voy a mostrar diferentes ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de fotografía en donde estamos utilizando un flash a 45 grados. En este caso, estos son ejemplos de un plano picado. ¿Cómo nos damos cuenta que es un plano picado? Pues por donde va la sombra. Si se dan cuenta, la sombra va hacia abajo, o sea que el punto de iluminación va desde arriba, en donde estamos diciendo que aquí está a 0 grados, que es como una especie de frontal contrapicado, y aquí vamos aumentando en el eje X, o sea, hacia lo lateral, llamémoslo así, los diferentes grados que va teniendo. Entonces aquí se va volviendo mucho más lateral, aquí ya tiene 95 grados en donde ya lo vemos mucho más lateral, aquí ya se está yendo hacia atrás del objeto, ¿sí? Aquí tenemos 180 grados, que podemos decir que esto es una luz ya de contra, y aquí está volviendo mucho más a lo lateral, pero esto es una luz más lateral desde atrás, teniendo en cuenta que la luz está desde aquí arriba a 45 grados, y aquí ya está, lo tenemos mucho más a lo lateral, pero del lado izquierdo, y aquí ya casi volviendo al frontal. Y aquí lo vamos a ver con una luz mucho más de frente, ¿sí? Aquí recuerda que lo tenemos en un plano más contrapicado, aquí lo tenemos en un plano mucho más frontal, en donde el objeto que está iluminando pues está
frente al objeto iluminado, ¿sí? Si tenemos una lámpara, en este caso esto es un flash, lo tenemos justo enfrente. Aquí va a ir girando en contra de las manecillas del reloj. Entonces aquí tenemos una luz frontal, aquí tenemos una luz que se está volviendo mucho más lateral, está más en diagonal, aquí ya es mucho más lateral, aquí ya se vuelve un poco entre lateral y contra, aquí tenemos un contra total, aquí ya va volviendo hacia el lateral izquierdo, pero sigue estando un poco más en contra, aquí ya se vuelve más lateral izquierdo, que es la contraparte de esta parte, y aquí ya casi volviendo al frontal, ¿sí? Casi, porque el frontal es este, si se dan cuenta, y este pues hasta ahorita está generando unas sombras distintas, está como más entre el frontal y el lateral izquierdo, ¿vale? Está a 315 grados. Y este es ya un efecto que tenemos 45 grados desde abajo. El objeto iluminador, digámosle una lámpara o la bombilla que está iluminando a este personaje, está ubicado a 45 grados por debajo del frente, o sea, digámoslo desde la nariz hacia abajo, y comenzamos a darnos cuenta pues las diferencias que tenemos en la iluminación a medida que va girando en diferentes grados. Así tenemos pues un montón de posibilidades en las que el mismo efecto, el mismo objeto que ilumina, pues nos genera diferentes sensaciones en el objeto a iluminar. En este caso, el personaje que estamos iluminando. El personaje, si se dan cuenta, no está haciendo muchos gestos, pero cómo cambia la expresión del personaje a medida que vamos cambiando este ángulo de iluminación. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, ahora que ya saben los diferentes planos de iluminación, les voy a poner una serie de imágenes para que logren identificar qué tipo de equipo, si quieren, qué colores están utilizando y qué ángulos y qué planos de iluminación se están trabajando. Así que buena suerte. Como siempre, chicos, les dejo el material de apoyo para que tengan mucho más material de trabajo. Hay unas páginas que tienen imágenes muy interesantes y bueno, el material que les va a servir para que sigan trabajando. Muchísimas gracias a todos y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.